Uno de los grandes detalles que derivan de esta reforma energética que se ha promovido a través de iniciativa presidencial y luego ventilada en el Congreso tiene que ver con algo que no se ha destacado mucho, pero que es fundamental que nosotros los mexicanos lo sepamos. Me refiero a que ahora que se reestructura la energía en nuestro país con nuevas fórmulas para poderse asociar con entes privadas, tanto nacionales como extranjeras, entre algunos otros de sus más importantes aspectos, tanto para Petróleos Mexicanos como para la Comisión Federal de Electricidad y las otras instancias ya muy menores que representan energías alternativas. Ahora vamos a tener los mexicanos que, porque solamente se habla de que va a bajar la gasolina, va a bajar la energía eléctrica, cosas que no son ciertas, la verdad. Hay algo que me llama profundamente la atención, porque para reestructurar a la energía en nuestro país, un pequeño detalle, vamos a tener que pagar todas las deudas acumuladas, tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Usted lo sabía? Esto significa algo así como, mire, los pasivos generales de Petróleos Mexicanos hablan de una empresa quebrada. Más o menos la mitad de los 2.270.853.000.000 de pesos que debe Petróleos Mexicanos, o sea, 2.27 billones de los nuestros millones de pesos, van a tener que ser pagados por usted y por mí. ¿Cómo le vamos a tener que hacer para esto? Vamos a tener que pagar más o menos de esos 2.27 billones, o sea, millones de pesos. Más o menos la mitad tiene que ver con los pasivos laborales que tiene la compañía Petróleos Mexicanos con los trabajadores, entiéndase con el sindicato. Ahí vamos a tener que pagar pensiones, jubilaciones, bonos, prestaciones y todo tipo de privilegios que tienen los trabajadores de Petróleos Mexicanos hasta ahora. Y para entrar con una empresa saneada, tendríamos que ver que todo esto sea absolutamente pagado. Es decir, que el balance general de Petróleos Mexicanos al día en que se promueva todo esto sea cero. Cero pasivos de una empresa que estrictamente lo que vamos a hacer con Pemex, usted y yo, va a ser rescatarla. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer con la Comisión Federal de Electricidad? Aproximadamente lo mismo. Vamos a tener que pagar sus pasivos, tanto laborales como sus pasivos a terceros en el corto, el mediano y largo plazo, y más o menos, digamos así, términos muy gruesos, lo que debe la Comisión Federal de Electricidad es un $500 millones, o sea, 500,000 millones de pesos, que sumados a lo que debe Petróleos Mexicanos, esto implicaría que vamos a tener que pagar algo así como 3/4 partes, equivalente, 3/4 partes de lo que fue el presupuesto federal para el 2014 para todo el país, lo tendríamos que pagar solamente para consolidar la deuda de estas dos organizaciones monopolios públicos de nuestro país. Esto significa que los mexicanos, después de los latrocinios, de la corrupción, de los malos manejos, de la mala administración, de una autonomía de gestión que nunca fue para ninguna de las dos compañías y de todos los hierros que se hicieron en Petróleos Mexicanos históricamente desde la expropiación petrolera hasta la fecha, junto con la nacionalización de la Comisión Federal de Electricidad en las épocas de Adolfo López Mateos, allá por los 60s hasta la fecha, todo lo vamos a tener que poner tablas para poder a partir de ese momento sacar adelante otra vez a estos dos enormes monopolios, ya con una estructura de libre asociación. En pocas palabras, ¿qué significa todo esto? Significa otra vez un abuso al pagador de impuestos. Si hoy no estaríamos dispuestos a pagar y a consolidar la deuda de Mexicana de Aviación, ¿por qué lo habríamos hecho de una empresa quebrada por puros caprichos? ¿Por qué lo tendríamos que hacer por Petróleos Mexicanos y por la Comisión Federal de Electricidad? ¿Valdría la pena dejarlas morir o vale la pena resucitarlas de boca a boca?
El hecho es que mientras que usted y yo lo pensamos, ya se decidió por nosotros. Lo tendremos que hacer.